Esta es la segunda parte del relato titulado Mundos Pasados. Es recomendable y esencial oír la primera parte para entender el desenlace de la historia. Si aún no lo has hecho, puedes encontrar el enlace en la descripción del video, en el primer comentario o entrando directamente al canal y yendo a la sección de videos. Para más audiolibros, te invito a suscribirte. Espero que lo disfrutes. Mundos Pasados. Autor: Mario Cúmez. En las voces de Dalila Gianpalmo y Charlie Alonso. Capítulo 3. El sacerdote Eustas no cesó de murmurar oraciones mientras corría y tropezaba por los oscuros túneles. Con su pequeña cruz de madera aferrada al pecho, sentía latir fuertemente a su corazón. Un corazón viejo y atribulado por sentimientos hirientes que le debilitaban la fuerza de voluntad. La mente nublada y pensamientos impuros le atormentaban. Cuando la entrada de la caverna se cerró de manera inexplicable, la extraña luz que iluminaba el sitio fue desvaneciéndose hasta dejarlo aislado y en total oscuridad. El oxígeno empezó a escasear, obligándole a ponerse nuevamente el casco para no asfixiarse. A pesar de haber tenido la dicha de no quedar encerrado junto con el resto de la tripulación, el pánico se apoderó de su ser y al correr imprudentemente tropezó con un puñado de rocas que con anterioridad avistaron por el camino. Lo peor fue que uno de los pequeños tanques incrustados en el traje sufrió daños y el oxígeno empezó a fugarse. En los abismos la señal era débil y el piloto principal no atendía a las súplicas desesperantes del sacerdote. Llevaba más de una hora perdido en esos túneles y podía notar cómo los tanques de oxígeno perdían peso con el pasar del tiempo. Temía que, si nadie acudía en su ayuda, no saldría de ahí por sus propios medios. Sería su fin. Simplemente no podía darse por vencido sin antes advertir a sus superiores acerca de la magnitud del descubrimiento. Desde los tiempos de las cruzadas contra los niños monstruos y el posterior fracaso, causó un duro golpe contra los pilares de la religión, y si la situación no se manejaba con cuidado, podría desatarse una crisis entre los fieles. Las consecuencias serían catastróficas. Simplemente no podía suceder. Eustas continuó caminando, dobló una esquina y se encontró con que el túnel terminaba abruptamente. Las paredes eran de roca y en ellas se divisaba una especie de granitos aceitosos. Quiso mantener la calma, pero la ira y la desesperación fueron incontrolables y maldijo a mandíbula batiente. Sin embargo, enseguida se arrepintió de los actos tan indignos de su persona y siguió recitando oraciones para enmendar su falta de fe. Pasó otro lapso recorriendo los túneles que los mineros habían cavado durante los 2 últimos años y sus piernas comenzaban a fallar. Por la crisis hasta se había olvidado que en esos precisos momentos el resto de la gente con quien compartió los últimos 100 días podían no estar ya en el mundo terrenal.
pues no podía hacerse a una idea sobre las consecuencias del incidente. Mientras abandonaba el túnel y probaba suerte en otro, de pronto el radio emitió un ruido ensordecedor y resonó la voz de Frank. Oírlo fue como si el propio Jesucristo hubiera descendido de los cielos y acudido a la ayuda de un pobre siervo. Pero lo que dijo a continuación desvaneció aquella esperanza que por un momento le iluminó el camino. Llamando a tripulación TUN 3C0. Reporto una explosión en la parte inferior de la nave. Tienen que volver de inmediato. Confirmen, por favor. Frank, ¿puedes oírme? ¿Me escuchas? Capitán Trevor, ¿eres tú? No, hijo, soy el padre Eustas. Me temo que estoy perdido. Padre Eustas, ¿dónde está el resto de la tripulación? Llevo más de 2 horas intentando comunicarme y no logro localizarlos en el radar. La nave sufrió una explosión a causa de la tormenta y no aguantará mucho tiempo. Deben abandonar la misión y volver de inmediato para la evacuación. Cuando la nave quedó incomunicada con la tripulación y los localizadores dejaron de funcionar, el viejo Frank no esperó ni un solo instante en enviar un mensaje a la estación lunar, tal como había ordenado el capitán Trevor en caso de que hubieran problemas. Una buena decisión, dado que solo unos momentos después la nave sufrió una explosión dejando graves secuelas. Padre Eustas, ¿sigue ahí? ¿Ha oído lo que acabo de decir? Sí, sigo aquí, aunque no será posible para todos volver a la nave. Lamento tener que decírtelo ahora, pero sucedió una tragedia y el capitán y los otros quedaron atrapados en una de las cavernas. Fue demasiado rápido y me temo que haya sucedido lo peor. El aire empezó a escasear y tuve que marcharme. Espere, padre. ¿Atrapados, dijo? Te lo explicaré, pero mientras tanto, Frank, uno de los tanques de mi traje tiene una fuga y se me está agotando el oxígeno. No conozco el camino de vuelta y no me quedan muchas fuerzas. Si no saliera de aquí... Tranquilo, yo lo sacaré de ahí. Solo siga mis instrucciones y vuelva a la nave lo antes posible. Lo más seguro es que tengamos que evacuar de inmediato. Hijo, si no salgo de aquí, necesito pedirte un favor. Va a salir de ahí, padre, se lo prometo. Los localizadores del resto de la tripulación habían desaparecido del radar en el momento en que la entrada de la caverna se desvaneció. Por fortuna, el localizador del sacerdote Eustas seguía en funcionamiento y gracias a eso, Frank pudo guiarlo por los oscuros túneles. Durante el trayecto, el sacerdote explicó al piloto principal lo ocurrido y los descubrimientos dentro de la caverna. Sin embargo, en todo momento obvió mencionar cualquier cosa acerca de la extraña voz. La tormenta de arena estaba más fuerte que nunca y combatieron bastante para poder mantener la comunicación. Tardó, pero el anciano llegó frente al oxidado ascensor por el que descendieron al principio. Examinó la maquinaria y con las instrucciones de Frank lo puso en marcha. Sin perder ni un solo instante, se metió en la estrecha cabina y empezó el ascenso, con miedo a que se atascaran o se rompieran las cadenas. Más se acercaba a la superficie, un ruido sordo y latente comenzaba a intensificarse. El sonido era parecido al golpeteo de un martillo. Frank, ¿oyes ese ruido?
Sí, lo sé. El motor de la nave está rugiendo y los cables sueltos no dejan de causar alboroto entre las paredes. No me refiero a eso, Frank, sino a ese ruido metálico que suena cerca de donde estoy. El sacerdote Eustace salió de la cabina y caminó por el túnel que conectaba con una de las pequeñas habitaciones que conformaban la colonia. Cada vez suena más fuerte. ¿En verdad no puedes oírlo? No, la John. La señal se debilitaba con interferencias, pues los mineros habían mentido con descaro y la tormenta de arena resultó ser más larga e intensa de lo esperado. La señal de los comunicadores no fue suficiente y la pérdida de señal iba en aumento conforme pasaban los segundos. Cada vez suena más fuerte. ¿En verdad no puedes oírlo? Padre, no logro oírlo correctamente. Se está perdiendo señal. Moverte. Padre. La comunicación se cortó de manera abrupta y al sacerdote Eustace no le quedó más que apresurar sus pasos. Valiéndose por sí mismo, tardó bastante en llegar a la escalera metálica que conducía a la entrada de la colonia. Para su sorpresa, la halló abierta de par en par y sin ningún tipo de seguro. Era extraño. La halló vacía. Solo el ruido metálico no dejaba de sonar, haciendo que las paredes vibraran furiosas. El pasillo estaba muy oscuro y las luces parpadeaban, lo cual mareaba al debilitado anciano. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Habló por los altavoces a diestra y siniestra, pero la única respuesta fue una intensificación en el ruido. Mucho más adelante avistó humo saliendo de una habitación y de inmediato fue a inspeccionarla. Para su sorpresa encontró el gigantesco generador de oxígeno hecho añicos. Y a pesar de la luz inconsistente, notó en el suelo manchas rojas, como si fueran rastros de sangre. Sintiéndose abrumado, continuó recorriendo las instalaciones hasta que dio con una habitación donde parecía provenir el ruido tan intenso. Cuando se acercó a ella, se dio cuenta de que alguien golpeaba la puerta desde dentro con mucha fuerza, tanta que las paredes se sacudían. ¿Quién está ahí? Eustace intentó comunicarse con el de adentro, pero la furia con que golpeaban la puerta era tanta que resultó imposible. Entonces se fijó en el seguro que trababa la puerta y pensó si era buena idea quitarlo. En ese momento, alguien saltó desde la oscuridad y se arremetió contra él, tumbándolo brutalmente contra el suelo. El padre se golpeó la cabeza, pero gracias al casco no quedó aturdido. ¡No te atrevas a abrir esa puta puerta! ¡Juro que voy a degollarte! Pese al miedo que lo dominaba, el anciano reconoció a su agresor. Y era Chiwi, el minero menos corpulento de los cuatro. A través del cristal del casco se le podía ver el rostro cubierto de sangre por una profunda herida debajo del ojo izquierdo, y la mano con la que sostenía un afilado cuchillo no dejaba de temblar. El minero portaba su traje, pero empapado de rojo por otra herida recibida en las costillas. Le salía espuma por la boca y sus ojos estaban desorbitados. ¿Quién de los tripulantes eres? Soy el padre Eustace. Sollozaba el anciano contemplando cómo el tipo lo apuntaba con el cuchillo justo en la garganta. Oh, ya veo. Tú eres
quien se peleó con nosotros por la zorra. Y ahora que lo pienso, no sé si eso estuvo bien o mal. Por favor, cálmate, hijo. No soy tu hijo, anciano, pero tranquilo, no te mataré. Chiwi soltó al sacerdote y se apoyó de espaldas sobre la pared, tapándose con las manos el agujero que tenía en el mugriento traje. De todas maneras, obtendré mi venganza y ya poder dejar este mundo. ¿Puedo levantarme? Haz lo que quieras, anciano, menos abrir esa puerta. ¿Por qué no? Ahí está encerrada la jovencita. La jovencita. Déjame decirte algo, anciano. La jovencita es una maldita zorra asesina. Acabó con todos mis compañeros y hubiera hecho lo mismo conmigo de no haber sido más listo. Aún así, la muy puta logró herirme antes de que pudiera traerla hasta aquí y encerrarla junto con esa chatarra andante. Por más que golpeen esa puerta, jamás podrán salir. Y pronto se les acabará el oxígeno. Y aunque no lo hicieren, no tienen a dónde ir. No, ella no pudo hacer tal cosa. Claro que sí. Es una maldita asesina. Se acostó con cada uno de esos idiotas y de algún modo los envenenó. Tal vez lo hizo con los flujos vaginales, con la asquerosa lengua o esa mano robótica del que le salen cuchillos. No lo sé, pero no me quedé a averiguarlo cuando Titán empezó a convulsionar como perro apaleado y echar espuma por la boca. No, yo no caí en la trampa y no forniqué con ella, ni pretendía hacerlo. De cualquier modo, uno de esos cuchillos fue hacia mis costillas antes de que yo escapara. Y otro casi me saca un ojo antes de que yo le cerrara esa puerta de mierda. Lo peor es que aún ella vestía el maldito traje. Maldita sea. Si tan solo Titán no se hubiera precipitado. Hijo, si pudiera hablar con ella, estoy seguro de que... No puedes, anciano. No te atrevas a quitar el seguro de la puerta. Ya escupo sangre. Tienes que dejar que muera ahí dentro. Pues sin saberlo, ella provocó la muerte de todos. ¿De qué estás hablando? Una sonrisilla malévola se asomó al rostro de Chiwi. A pesar de que agonizaba, mostró los dientes ensangrentados y dijo: Cuando fuimos a recibirlos esta mañana, Titán instaló una bomba en la parte inferior de la nave. Él y los otros idiotas tenían planeado hacerse con la nave y convencer de algún modo al piloto para escapar de este infierno. Pero solo Titán sabía el código para desactivarlo. Si el plan salía bien, el idiota lo desactivaría. Pero si todo se iba al carajo, ¡boom! Pero ahora está muerto. Y quién sabe, a lo mejor él mismo lo detonó antes de dar el último suspiro. No puede ser cierto. Créeme o no, ya está hecho y será el fin
fin de todos. Y el mío está más cerca que del tuyo. Admito que nunca fui creyente y menos buena persona, pero ¿podrías rezar por mí una oración mientras me dirijo al infierno? ¿Por qué me cuentas todo esto? Que podría perder. Y no me viene mal un poco de sinceridad. Vamos, entona tus oraciones y déjame ir al infierno. Chiwi dejó caer el cuchillo y cerró los ojos. Solo Dios sabe a dónde iremos cuando llegue el fin de los días. Siempre existe el arrepentimiento. Es tarde para ti. Joder, déjate de sermones y empieza a rezar. Fue lo último que dijo. Compasivo, el sacerdote Eustas tomó de la mano a Chiwi, pero éste lo apartó con las fuerzas que aún le quedaban y citó oraciones mientras el minero se hundía en la muerte. No tardó mucho en dar el último respiro, pues el cuchillo que lo hirió estaba envenenado y atacó su corazón. Ya inerte, el sacerdote le quitó el casco, cerró sus párpados y le hizo la señal de la cruz. No podía evitar sentir lástima hacia el pobre tipo, pero a la vez se cuestionaba si todo lo que había dicho era verdad. Solo había una forma de averiguarlo. Quitó el seguro de la gruesa puerta y empezó a abrirla lentamente. Pero nada más notar el movimiento, las garras del androide G-06 se aferraron al duro metal y jalaron la puerta abruptamente. Al anciano no le dio tiempo, cuando vio venir a la joven, abalanzarse contra él y tumbarlo al suelo con la mano robótica transformada en un cuchillo. Pero cuando se percató de que no era el minero, la joven quedó consternada y a toda prisa ocultó el cuchillo. Estaba semidesnuda y contenía la respiración debido a la falta de oxígeno en las instalaciones. Tranquilas, soy yo. Lolit no respondió en ese instante y siguió tumbada sobre el sacerdote. El androide G-06 se acercó a la joven y le entregó una mascarilla ovalada conectada a un tubo donde fluían las reservas de oxígeno. Una vez puesta en el rostro, Lolit respiró profundamente, hundió la cabeza en el pecho del anciano y dijo: Por Dios, menos mal que eres tú, padre. Pensé que el monstruo había vuelto para volver a usarme una vez más. Tranquila. El sacerdote estaba confuso. La abrazó y empezó a levantarse. Ella no se apartó de él hasta que estuvo de pie ante la mirada atenta del androide. La joven lloriqueó un poco, pero cuando miró el cadáver de Chiwi inerte contra la pared, las lágrimas se le desvanecieron y en su mirada se notó cierto temor. Padre, ¿el monstruo está muerto? Es solo un hombre, pero sí, está muerto. Oh, gracias a Dios. De seguir vivo, seguramente te hubiera matado, tal como hizo con el resto de sus compañeros. También me hubiera matado a mí, de no ser por la presencia de G-06 y porque quería volver a usarme después. El cura escuchaba a la jovencita y la desconfianza nació de su corazón. No podía descartar todo lo que había dicho. Sin embargo, hacía solo unos momentos en que se topó con el minero y éste no lo mató. Y más aún,
la puerta estaba atrancada por fuera y no por dentro, de modo que algo no encajaba. Si Lolith dijera la verdad, hubiera buscado la manera de atrancar la puerta desde dentro para que su agresor no pudiera acceder hasta ella. En vez de protegerla, lo que el androide buscaba era tumbar la puerta y salir. Lolith, hija, te voy a preguntar algo y tienes que ser muy sincera conmigo. Mírame. ¿Tú mataste a los mineros y heriste de gravedad a este otro? Lolith quedó en silencio al verse descubierta, pues ella fue la responsable de acabar con todos los mineros. Esa era la verdadera razón del por qué había viajado hasta el planeta Marte. Hace tiempo, cuando los mineros descubrieron las misteriosas cuevas y empezaron a chantajear a la compañía, estos se encargaron de modificar el generador para que no produjera más oxígeno y así quitárselos de encima antes de que causaran más alborotos. Para que los mineros no sospecharan, lo hicieron durante la noche, pero no contaban, y con toda razón, era que en las cavernas surgiera oxígeno natural y respirable. Cuando días después los mineros volvieron a contactarlos, no les quedó otra que contratar los servicios de las cortesanas. A pesar de la influencia de la corporación, el nuevo gobierno prohibía explícitamente el uso de androides para usos violentos. Todos estaban atados a la ley y el castigo era el mismo sin importar el estatus. Padre, ¿qué fue lo que él te dijo? Preguntó Lolith, usando la desnudez y la dulce voz para intentar evadir la pregunta del sacerdote. Pero éste conocía las maniobras y no se dejó manipular tan fácilmente. Hija, contesta a la pregunta. Confieso que fui yo. Pero no tuve opción. Ellos pensaban hacerse con la nave y abandonarnos aquí a todos. No podía permitirlo. Así que intenté salvar a la tripulación. Además, ese monstruo de ahí estropeó el generador de oxígeno y se deshizo de todos los trajes espaciales para que nadie pudiera escapar. Lolith se abalanzó nuevamente contra el pecho del anciano y derramó falsas lágrimas. Juro que lo hice por eso, padre. Por favor, tienes que creerme. Lo comprendo, pero lo que cometiste fue el pecado más abominable ante los ojos de Dios. Has condenado tu alma por toda la eternidad. Esto es... Pero me arrepiento, padre. Los ojos de Lolith resplandecían. Eso no es suficiente. Entonces, ayúdame y créeme. La sinceridad en la dulce voz de la joven parecía auténtica, y el anciano cayó en la trampa y se compadeció de ella, más en las condiciones en las que se hallaba. Con las manos enguantadas le frotó los cabellos y, de no tener el casco puesto, le hubiera dado un beso en la frente para tranquilizarla. Te creo, hija. Ya pasó todo. Ahora tenemos que pensar en la manera de comunicarnos con Frank y salir de aquí. Ya comprendo la explosión de la que me habló. Debió tratarse de la bomba que... ¿La bomba? ¿De qué estás hablando? Tranquila, hija. Prometo que te lo contaré todo, pero debemos salir de aquí y llegar a la nave. El oxígeno de las cavernas dejó de fluir y si no nos damos prisa, no podremos hacer nada para ayudar al capitán y a la tripulación. El generador se estropeó y pronto el humo inundará todo el lugar.
¿Hay alguna manera de que esa cosa pueda comunicarse con la nave o con nosotros? ¿El androide? Sí. Respondió entre dientes, pues veía como abominables esas cosas que iban en contra de su doctrina y contra Dios, en especial los androides y las inteligencias artificiales. Por desgracia, G06 es propiedad de la corporación y es independiente de los otros 2 androides. Dudo que pueda comunicarse con ellos, aunque es posible que pudiera contactar con la nave. No, pero sería en vano. La tormenta de arena sigue y no queda ningún otro traje para mí y llegar hasta la nave. ¿Estás segura de que el minero se deshizo de todos los trajes? Sí, padre. Ay, que Dios me perdone. ¿Qué hay del traje que él lleva? ¿Podría servir? Se ve un tanto desgastado, pero... Imposible. El material de fabricación del traje no es lo suficientemente resistente para atravesar la tormenta. El modelo es muy antiguo y no concuerda con el sistema de oxígeno del que dispongo en mi depósito. Y veo una rajadura de la que no poseo los materiales de reparación. El traje no sirve para esta situación. El androide quedó en silencio mientras las luces seguían parpadeando y el humo empezaba a rodearlos como una manta de tela tan fina danzando con el viento. Debe de haber otra manera. Creo que sí la hay. Yo puedo quedarme aquí mientras G06 se encarga de llevarlo a usted hasta la nave. Una vez a salvo, él regresará con uno de los trajes de reserva del que disponemos para casos de emergencia. Solo tendré que resistir el tiempo suficiente. ¿Estás segura? Sí, soy mucho más joven y puedo resistir mejor. Aunque me vendría bien algo con que cubrirme. El frío está empeorando. Sí. Y siento mis dedos congelarse. G06 fue en busca de ropa mientras que el sacerdote Eustas pensaba sobre el asunto. Luego de un largo rato, decidió que era él quien debía quedarse atrás. Así que sacó de un bolsillo la pequeña cruz de madera y se aseguró de que no estuviera estropeada. En el interior estaba incrustado un diminuto aparato que funcionaba como una grabadora. Era un secreto entre la congregación desde la caída del Papa Augusto. Hija, tú aún eres joven y yo un anciano. No me perdonaría nunca si algo te sucediera por solo intentar salvarme. Déjame la reserva de oxígeno y haz uso de mi traje para que llegues a salvo a la nave. Yo esperaré aquí, pero tenemos que darnos prisa. Un tanque tiene una fuga y se acaba el tiempo. Padre, no puedo. Sí puedes, hija. El sacerdote alzó la pequeña cruz de madera. Pero antes necesito pedirte un favor. Llévatela contigo y en caso de que me sucediese algo, entrégasela a Frank y dile que una vez en la tierra se la dé al padre Saulo. Él sabrá qué hacer. ¿Qué es? ¿Harás eso por mí? Claro, lo haré, padre. El androide regresó con unos atuendos y procedieron a intercambiarse el traje por la mascarilla. El humo ya lo inundaba todo y el anciano respiró del aire de reserva. Dejó escapar una tos incontrolable. El sitio se tornaba cada vez más frío y las luces apenas parpadeaban. La oscuridad prevalecía. De pie ante el sacerdote Eustas, la joven sostenía la pequeña cruz y con mirada triste y compasiva observaba al anciano acurrucarse en una esquina como un niño inocente.
A pesar de su naturaleza, Lolith hasta sintió verdadera lástima. Lo abrazó una última vez y a través del casco actuó como si le diera un beso en la mejilla izquierda. Que Dios esté contigo, hija. Ya vete y cuenta todo a Frank. Gracias, padre. Lo haré. El androide alzó en brazos al joven y con pasos seguros abrió la compuerta y la arena penetró por las instalaciones barriendo todo a su paso. Para cuando volvió a cerrarse, el sacerdote se halló en la más absoluta oscuridad. A pesar de la mascarilla, lograba percibir el olor del humo combinado con otro muy extraño que provenía del oxígeno que respiraba. El frío se volvía cada vez más crudo y podía sentir cómo entumecían sus piernas. Durante mucho tiempo esperó y esperó, pero nadie apareció. Comenzó a sentir miedo y a pesar de seguir con sus oraciones, se percató de que la memoria le fallaba y no podía completar las frases. Y hasta entonces sintió que su respiración se ralentizaba al igual que los latidos del corazón. El miedo se convirtió en terror y quiso levantarse en medio de la penumbra. Sin embargo, ni las piernas ni los brazos respondieron. Su cuerpo se había paralizado casi por completo y lo único que podía hacer era parpadear. Pero con la oscuridad no notaba la diferencia. Ahí, totalmente solo, volvió a escuchar una voz en la profundidad de su cabeza. Al principio solo un susurro ceseante, pero poco a poco se intensificó tanto que el anciano quiso gritar de desesperación, pero de su boca no salió palabra alguna, sino espuma. Capítulo 4. Final. El interior de la caverna resplandecía a través de una neblina blanca que lo inundó todo al momento en que la entrada se desvaneció. En las paredes flotaba la imagen del planeta Tierra, grande, azulada y estropeada por una diminuta mancha negra. El clima era ligeramente frío, mas todo estaba pulcro y silencioso como una cripta. Los androides G-11 y G-94 estaban absortos frente a la pantalla de plasma y la manipulaban con sus alargadas extremidades. La velocidad con la que descifraron el mecanismo y algunos símbolos fue tan fortuito que generó muchas preguntas. Era como si aquella tecnología hubiese sido creada de tal manera para que se adaptara perfectamente a la tecnología humana. De estar presente, el sacerdote Eustas lo hubiera atribuido a un plan divino. Por desgracia, desde que la tripulación quedó encerrada, ya no supieron nada de él, y no era algo que les preocupaba precisamente en aquel momento. Llevaban un día encerrados como bichos y los tanques de oxígeno casi se habían agotado por la rotunda negación de la arqueóloga y el joven técnico a desprenderse de los cascos. Por fortuna, en la caverna abundaba oxígeno respirable. Sin embargo, al no contar con alimento sólido, la tripulación estaba hambrienta y apenas saciaban su sed con la escasa agua que se almacenaba en cada traje. Durante el tiempo transcurrido, los androides se encargaron de descifrar los símbolos e intentar hallar la manera de volver a abrir la entrada de la caverna. A esas alturas quedaba claro que por algún protocolo de seguridad,
el sitio quedó sellado al momento de notar la presencia de individuos en su interior. La arqueóloga y el joven científico tomaron con calma la situación y debatieron temas relacionados con la naturaleza de aquel sitio y su función, cosa que no se podía decir del capitán Trevor Miller o el representante de la corporación GOR, pues ninguno tomó de buena gana el encierro y estaban desesperados a su manera, más al no poder comunicarse con la nave o el otro androide. Y el hecho de que el sacerdote Eustas era el único testigo del incidente solo empeoraba las cosas. ¡Apúrense! ¿Cuánto más van a tardar en resolver esto? ¡Se nos acaba el tiempo! No hay tiempo exacto, Igor, pero si resolvemos esto nos dará la clave para manipular el sistema en su totalidad. ¿Pero eso ayudará a salir de aquí? Descifrar el resto de los símbolos y sus conexiones ayudará. Ya estamos comprendiendo el funcionamiento del código que aumenta el tamaño del holograma, explicaba G94, contemplando cómo la imagen del planeta Tierra se agrandaba y volvía a achicarse. Si resolvemos esto, podremos controlar gran parte del sistema. ¿Incluso la salida? Es posible. Si los datos son correctos, de alguna manera podríamos estar viendo al planeta Tierra en tiempo real, o al menos una simulación tridimensional de su rotación y ubicación actual. Eso no importa. Lo primordial es hallar la manera de salir de este sitio. Si la entrada estuvo abierta, entonces puede volverse a abrir. Afirmativo. Vamos, háganlo. Durante ese tiempo encerrado, los síntomas del capitán Trevor empeoraron tanto que se hallaba acurrucado en un rincón dominado por los efectos del sedante que el androide G11 le inyectó. Estamos perdiendo el tiempo. Lo que hacemos aquí es muy importante, le replicó Tae, contemplando lo bello que era la Tierra, redonda, inmensa y azulada. Así que guarda silencio o ponte a hacer algo útil para variar. Presiento que no saldremos de aquí pronto, si es que llegamos a salir. Dicho sea de paso. Llevar una muestra a la estación lunar es importante. Ahora, lo que ustedes dos están haciendo es una estupidez. No importa que tanto investiguen. No servirá de nada si no salimos de este lugar. Con una muestra del material en su poder, Igor estaba seguro de un ascenso importante dentro de la corporación. Hasta podía saborearlo, a pesar del hambre y la sed. Bueno, al menos hacer esto me hace olvidar un poco del hambre. Joder, debí de comerme ese musgo tal como dijo ese idiota. Y mi estómago no estaría rugiendo. ¡Cállate, Borsai! Por culpa de tu bocaza, los malos augurios se hicieron realidad. ¿Ahora eres creyente? No, pero no sería mala idea convertirme. El sacerdote fue el único que tuvo la suerte de no quedar encerrado en este lugar. A lo mejor si me paso al lado de la luz, yo también pueda salir. Pues conviértete en silencio. Tae estaba harta de los berrinches del representante de la corporación y por un momento deseó aislarse en mitad de esa neblina. Pero tenía pendiente una conversación con Borsai acerca de la naturaleza de la siniestra voz que oyeron al momento de quedar atrapados. Si ya era bastante difícil procesar el hecho de que luego de muchos siglos de investigación, finalmente hallaron pruebas irrefutables de que la humanidad no estaba sola en el vasto universo. Lo era aún más el porqué de aquel extraño lenguaje era demasiado parecido a uno terrestre muy antiguo, tanto que muy pocos versos se podían descifrar en los manuscritos hallados en diferentes partes del mundo. Podemos seguir con lo que
estábamos? Sí, sigue hablando. Como te decía, supongamos que existió una civilización de vida inteligente en este planeta y que casualmente se desarrollaron de manera muy similar a nosotros. Es muy poco probable, digamos casi imposible, que su manera de comunicarse fuese a través del habla y su lenguaje tenga algún parecido con el nuestro. Pues para empezar necesitarían ser erguidos, con cuerdas vocales, lengua y otras tantas cosas absurdas de mencionar. Suena lógico, pero eso no cambia las cosas. No soy la única que oyó la voz. ¿O es que acaso todos ustedes están sordos? A mí no me metas en tus tonterías. Me da igual que la voz hubiera hablado en español, inglés o francés. Lo único que me importa es salir de aquí para jamás volver. Yo no estoy tan seguro de lo que oí. Cuando la entrada de lo que fuera a aquel lugar se cerró de manera inexplicable, la siniestra voz se oyó solo una vez más para luego no volverse a oír. Por fortuna, el androide G94 pudo grabarlo y analizarlo posteriormente, llegando a la conclusión de que una de las frases empleadas era similar a una de las pertenecientes a la lengua antigua de la Tierra. En un principio, la tripulación llegó a considerar la posibilidad de que la misión y todos los sucesos podrían tratarse de algún experimento perverso a manos de la corporación GOR o el nuevo gobierno mundial. No era de extrañarse. Sin embargo, los androides se encargaron de descartar aquella conjetura. Según las muestras de tierra y rocas excavadas en la construcción de los túneles, la caverna que pisaban en aquellos momentos había estado aislada de la superficie por al menos 50 millones de años. El dato dejó atónito a la tripulación y el joven técnico lamentó el hecho de que el sacerdote Eustas no estuviera ahí para escuchar cómo sus creencias cristianas se derrumbaban. Pues si existía vida fuera de la Tierra, entonces el propio Génesis bíblico dejaría de tener sentido, si es que alguna vez lo tuvo. Vamos, ¿nada más que decir al respecto? La voz no es el punto. ¡Claro que es el punto! La voz sonó jodidamente humana. Y ahora sabemos que al menos una de esas malditas frases es muy similar a una de un lenguaje terrestre. Un lenguaje antiguo, pero terrestre, después de todo. Eso suena absurdo. Tenía la garganta seca, así que a través de un delgado tubo bebió un poco del agua almacenada en un pequeño tanque del traje. De ser así, significaría que el lenguaje primigenio se originó aquí en Marte. ¿Y luego qué? Una vez que el planeta dejó de ser habitable, esa civilización se mudó a la Tierra en sus tecnológicas naves para luego hacer contacto con los primeros humanos y enseñarles su lenguaje. La conversación atrajo la atención del capitán, mas no dijo nada. O pudieron estar de paso. Y el lenguaje fue un vestigio suyo. Hay quien dice que la propia vida llegó a la Tierra a través de meteoritos. También que el gran meteorito que exterminó a los dinosaurios y permitió que surgiera el humano fue obra de una civilización extraterrestre muy avanzada. Bromeas, ¿verdad? No del todo. Y respecto a lo anterior, ¿por qué no quedarse en la Tierra? Y hasta donde yo sé no hay evidencias de ninguna nave espacial en el sistema solar, o rastros de alguna construcción o artilugio en la propia Tierra. Y lo más importante, ¿dónde carajos están todos ellos? ¿Desaparecieron así, sin más?
¿Por qué no dominar la Tierra y esclavizarnos? Que a través de la historia, eso es lo que una civilización más avanzada hace con otra atrasada. A lo mejor se mudaron bajo el mar, lejos del caos. Esta vez la arqueóloga lo dijo no tanto en broma, pues a pesar de que su labor la obligaba a basarse en pruebas sólidas. Luego de la expedición a aquellas extrañas cavernas submarinas cerca de la península de Yucatán, su percepción del pasado se vio alterada. Y más con algunos datos muy interesantes esparcidos por la red a manos de un individuo desconocido que manejaba carpetas. ¿Es en serio? ¿Y ahora vas a decirme que ellos tallaron esos símbolos en esas cavernas submarinas de las que tanto te jactas haber inspeccionado? ¿Eso tienes en mente? Solo digo que podría tener algo que ver. A veces las cosas más complicadas terminan teniendo la solución más sencilla. Eso nadie lo puede creer. No me imagino a unos seres capaces de navegar por el espacio para luego acabar bajo el mar, tallando símbolos en unas cavernas y fabricar herramientas de piedra. Claro que es absurdo. Todo lo que discuten son cosas absurdas, tonterías. Esta vez fue Tae quien se dignó a guardar silencio. El descubrimiento de las cavernas submarinas fue todo un acontecimiento mundial. Las cosas halladas eran verdaderas reliquias de tiempos antiguos. Herramientas primitivas, piedras preciosas, máscaras de jade, aretes de perlas, brazaletes de oro puro y un sinfín de joyas. Sin embargo, entre todo aquel tesoro no había indicios de alguna tecnología avanzada. No es tan absurdo como parece. ¿Acaso ya olvidaste dónde estamos? ¿En el planeta Marte? Dejaré que G94 lo haga por mí. Explícale al chico acerca de la ubicación y el posible origen de esta caverna donde nos hallamos. El androide G94 hurgó en sus memorias, pero antes de que pudiera decir algo, Igor se entrometió protestando a regañadientes que no interrumpieran a los androides con estupideces, pues estos debían de descifrar los símbolos y hallar la manera de salir. Luego de mucho tiempo en silencio, el capitán Trevor al fin se levantó tambaleante y dijo con voz débil: Igor, déjalo hablar. El grandulón estaba sorprendido, pues el capitán llevaba mucho tiempo en completo silencio y que aquellas fueran sus primeras palabras lo dejaba con mucho que desear. ¿Lo dices en serio, capitán? Sí. Mientras G94 le recordaba al muchacho que en el pasado los mares cubrieron gran parte del planeta Marte y que las cavernas donde se hallaban en realidad fueron submarinas, el capitán fue hasta el otro androide y disimuladamente le ordenó a que le inyectara un poco más del sedante que calmaba los síntomas de su enfermedad. Pero el androide estaba tan absorto en lo que intentaba resolver que pareció ignorarlo a la primera. ¿No escuchaste lo que te dije? Pido disculpas, capitán Trevor, pero descifré cómo funciona exactamente el mecanismo para modificar el tamaño del holograma y analizar todos los detalles de su estructura. ¿Desea que se lo muestre ahora mismo o prefiere que le inyecte el sedante antes de hacerlo? La voz de G11 fue lo bastante potente y atrajo la atención del resto de la tripulación, quienes de inmediato dejaron las discusiones de lado y acudieron al capitán en busca de respuestas. Guarden silencio. ¿Qué sucede? Parece que G11 descubrió algo importante. Habla, G11. El androide manipuló los símbolos y entonces el holograma cambió a un color amarillento al tiempo que empezaba a agrandarse, tanto que abarcó todo el sitio
y fundirse inclusive con los tripulantes. Por desgracia, la especie de neblina impedía una vista más detallada. Por su contraparte, se podía distinguir con toda claridad unos pequeños objetos brillantes orbitando alrededor de la Tierra. ¿Qué son esas cosas? Satélites. También hay muchos residuos, o lo que ustedes llaman basura espacial. Respondió G11 al tiempo que aumentaba el holograma hasta que uno de los pequeños objetos brillantes se hizo más visible. ¿Y eso qué significa? Oh, vamos, capitán, todo esto es absurdo, solo estamos perdiendo... ¡Ya, cállate! Explícate bien, G11, y rápido. Sí, capitán Trevor. Significa que lo que estamos observando es un holograma del planeta Tierra en tiempo real. La ubicación de las constelaciones concuerda con el tiempo actual. ¿Y eso qué significa? Que debe haber alguna especie de nave o aparato orbitando cerca de la Tierra y captando la imagen justo en este momento. Y lo más importante, ¿a qué distancia se encuentra? Puedes retroceder la imagen y disminuirla de tamaño lo máximo posible para ver la distancia de la Tierra y la cosa que lo capta. Enseguida. Con un par de combinaciones precisas en los símbolos flotantes, el holograma se fue haciendo más y más pequeño. Primero los satélites se convirtieron en pequeñas luces hasta que el brillo de la Tierra los desvaneció. Luego nuestro planeta se fue alejando y haciéndose más pequeño, pero bien visible. Y para sorpresa de todos, la imagen se detuvo de repente. Aléjalo más. No es posible. Algo lo impide. ¿Y dónde está la Luna? La Luna no está tan cerca de la Tierra. De hecho... ¿Qué? G11, ¿puedes hacer un aumento en la mancha que se ve justo arriba? De inmediato. La mancha negra que interfería en una parte del holograma se fue agrandando y haciéndose cada vez más clara, hasta que la tripulación cayó en la cuenta de que se trataba de la propia base lunar. Inclusive se podía distinguir la región norte donde las naves se acoplaban. Eso es... Sí, capitán, es la base lunar. ¿Cómo dices? Explícate. ¡Ja! Que la Luna es artificial y funciona como una cámara vigilando a la Tierra. En ese momento, Igor perdió la poca paciencia que le quedaba y, sobrepasando la autoridad del capitán Trevor, ordenó al androide G11 para que hallara la manera de abrir la salida. Este la desobedeció e hizo una decena de movimientos precisos que provocaron una reacción. Mientras el resto de la tripulación intentaba digerir el descubrimiento. De pronto se oyó un sonido como el crujir de la madera y una abertura fina y alargada empezó a abrirse justo debajo de sus pies. La extraña neblina fue filtrándose por el agujero al tiempo que la tripulación comenzaba a levitar por los aires a la repentina falta de gravedad. El capitán perdió el conocimiento al tiempo que el resto quejaba por la angustia y desesperación. Para cuando la neblina se disipó, la tripulación se hallaba flotando en lo alto, pegados al techo. Desde ahí contemplaban cómo el suelo terminaba de abrirse y debajo de ella quedaba al descubierto algo parecido a un túnel metálico que descendía más allá de donde alcanzaba la vista. Sin embargo, a pesar de la situación, Borsai no podía dejar de pensar en el descubrimiento y las preguntas que surgían. ¿Quiénes vigilaban a la Tierra? ¿Por qué? ¿Cuántos mundos más había allá afuera en la inmensidad del universo?
¿Cuántos mundos vigilados? ¿Cuántos mundos